La noche del 30 de septiembre estremeció a Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. A solo unos metros de las tiendas de lujo y los restaurantes más caros del país, el nombre de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido por todos como Mickey Her, se convirtió en sinónimo de tragedia. A los 28 años, este joven estilista, famoso por trabajar con celebridades como Ángela Aguilar, Kenia Oz y Priscilla Escoto, fue asesinado a las puertas de su propio salón. El ataque no fue un robo, ni una casualidad. Fue una ejecución planeada, rápida y precisa, que dejó un mensaje oscuro en el corazón de la capital. De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 2 hombres a bordo de una motocicleta se acercaron a Miguel y le dispararon a quemarropa antes de huir hacia Periférico. La escena quedó envuelta en un silencio tenso, roto solo por los destellos de las patrullas y los gritos de incredulidad de quienes lo conocían. En cuestión de minutos, la noticia se viralizó, sacudiendo tanto a la farándula como a las más altas esferas de seguridad. Polanco, símbolo de elegancia y modernidad, se convertía de pronto en el escenario de un crimen que nadie esperaba. Miguel no era un desconocido. Era un joven empresario que había levantado su imperio con esfuerzo y visión. Nacido en Jalisco, abrió su primer salón en Zapopan, donde su habilidad para transformar el cabello con extensiones premium y tratamientos de lujo lo catapultó a la fama. Rápidamente se convirtió en el estilista de las estrellas, y su cuenta de Instagram, con más de 160,000 seguidores, era el escaparate de un estilo de vida aspiracional. En junio de 2024, cumplió uno de sus sueños más grandes, inaugurar una sucursal en Polanco. Un espacio que no solo ofrecía servicios de belleza, sino también arte, moda y diseño. Un lugar que, paradójicamente, se transformaría en el epicentro de su muerte. El lunes parecía un día más en la vida del estilista. En sus redes, compartió su rutina de gimnasio, su café matutino y una dinámica con su amiga e influencer Priscilla Escoto. Pero mientras el brillo digital mostraba normalidad, la realidad fuera del salón era otra. De acuerdo con testimonios y videos del C5, 2 hombres en motocicleta habían estado vigilando la zona desde horas antes. Uno de ellos incluso habría entrado al local, fingiendo ser cliente, para estudiar sus movimientos. Cuando Miguel salió a las 11 de la noche, los sicarios ya lo esperaban. Dispararon sin mediar palabra. 6 detonaciones bastaron para terminar con su vida. Los atacantes huyeron entre el tráfico nocturno, mientras empleados y vecinos llamaban a emergencias. Para cuando llegaron los paramédicos, Miguel ya no presentaba signos vitales. Vidrios rotos, luces azules y una alfombra de sangre marcaron el fin de una carrera que apenas comenzaba a brillar. Minutos después del ataque, la zona de Polanco se llenó de patrullas, helicópteros y elementos de la SSC. La magnitud del crimen, en una de las avenidas más vigiladas de la capital, encendió las alarmas. El alcalde Mauricio Tabe confirmó rápidamente que no se trató de un asalto, sino de un ataque directo. La presión sobre las autoridades creció, y con ella, la necesidad de una respuesta inmediata. Fue entonces cuando intervino Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una de las figuras más respetadas en la lucha contra el crimen organizado. Harfuch tomó personalmente el control del caso. Ordenó revisar todas las cámaras del C5 y coordinar un operativo con unidades tácticas, peritos y equipos de inteligencia. Su mensaje fue claro: ningún crimen quedará impune bajo su mando. Harfuch, sobreviviente de un atentado en 2020, ha forjado una reputación de firmeza y estrategia. Su historial en operaciones de alto perfil lo ha convertido en una figura de confianza tanto para el gobierno como para la ciudadanía. Y ahora, frente al asesinato de Miguel de la Mora, sabía que no solo se trataba de resolver un crimen, sino de enviar un mensaje de autoridad. Bajo su instrucción, se formó un grupo mixto de inteligencia y operaciones especiales con 3 objetivos: rastrear a los sicarios, analizar los posibles móviles y blindar Polanco de nuevos ataques. El asesinato de Mickey Her dejó de ser una tragedia mediática para convertirse en un desafío de Estado.
La investigación apenas comenzaba, y las primeras pistas apuntaban a algo mucho más grande que un crimen pasional o una rivalidad profesional. A medida que avanzaban las investigaciones, surgió una teoría inquietante que cambió por completo el rumbo del caso. Todo indicaba que el asesinato de Miguel de la Mora podría estar vinculado con una red de extorsión que ya operaba en zonas de alto valor comercial de la Ciudad de México. Un esquema conocido como cobro de piso, disfrazado bajo el lenguaje elegante de asesorías externas o servicios de seguridad privada. En otras palabras, una mafia silenciosa que exige dinero a empresarios y comerciantes a cambio de protección. Fuentes cercanas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bajo anonimato, confirmaron que desde mediados de 2025 se habían detectado amenazas dirigidas a salones de belleza, boutiques, joyerías y restaurantes de lujo en colonias como Polanco, Lomas de Chapultepec, Roma y Condesa. En algunos casos, los negocios optaron por pagar. En otros, ignoraron las advertencias. Miguel, según se sospecha, habría sido uno de los que se negaron. La posibilidad de que su asesinato fuera una advertencia pública encendió las alarmas. Omar García Harfuch activó entonces una operación especial, Fuerza Jaguar, una célula táctica creada para enfrentar al crimen organizado en entornos urbanos de alta complejidad. Integrada por unidades de inteligencia, policías cibernéticos y elementos encubiertos, esta división comenzó a trabajar en silencio, patrullando de noche, monitoreando cámaras del C5 y revisando movimientos financieros sospechosos. Su objetivo, identificar a los responsables y desmantelar la red detrás del crimen. El operativo se desplegó con precisión quirúrgica. Polanco fue dividido en cuadrantes y cada equipo se encargó de una zona. Drones con visión térmica sobrevolaron avenidas principales, patrullas sin identificación vigilaron los cruces clave y agentes en motocicletas simularon rondas de reparto mientras seguían posibles rutas de escape. Cada detalle era revisado por Harfuch en tiempo real desde el centro de mando. Nadie podía escapar. Mientras tanto, los expertos en inteligencia digital analizaban más de 200 horas de grabaciones. Una de las cámaras de seguridad más cercanas al salón captó a los agresores minutos antes del ataque, dos hombres en motocicleta negra, sin placas visibles, uno con casco blanco y otro con chamarra de mezclilla. Pero lo más revelador fue una secuencia en la que uno de ellos parecía recibir una llamada justo antes de apretar el gatillo. Ese detalle cambió todo. Harfuch ordenó rastrear las señales de los dispositivos detectados en la zona entre las 22:30 y las 23:15 horas. Los resultados fueron contundentes. 4 teléfonos se activaron simultáneamente en un perímetro de apenas 100 metros, todos utilizando tarjetas SIM registradas con identidades falsas. Uno de ellos había sido localizado días antes en la colonia Doctores, en un edificio donde operaba una red de cobro de piso. La conexión era directa. La presión aumentaba y el país entero seguía el caso con atención. Las redes sociales se inundaban de mensajes de indignación. Celebridades, periodistas y ciudadanos exigían justicia. Pero detrás de la indignación pública, Harfuch sabía que lo que estaba en juego iba más allá de un solo caso. Si la extorsión lograba infiltrarse en zonas de lujo como Polanco, el mensaje para los criminales sería claro: el miedo ya había cambiado de dirección. El equipo de la Fuerza Jaguar intensificó las pesquisas. Analizaron cuentas bancarias, transferencias sospechosas y pagos realizados a empresas fantasma. El patrón se repetía: montos mensuales disfrazados de contratos de consultoría o marketing, pero con depósitos que terminaban en cuentas vinculadas a organizaciones criminales. Todo apuntaba a una estructura más grande, con ramificaciones en Jalisco y el Estado de México. Fue entonces cuando un dato inesperado rompió el silencio. Los peritos encontraron en el celular de Miguel mensajes recientes que sugerían presiones económicas y amenazas veladas. Frases como "sabemos dónde estás" y "coopera y no pasará nada" se repetían en conversaciones eliminadas. La última notificación registrada llegó apenas 2 días antes del asesinato. A partir de ese hallazgo, Harfuch dio la instrucción de cruzar la información con casos similares en otros estados. En cuestión de horas, la conexión con Jalisco se volvió evidente.
En mayo de ese mismo año, una joven influencer y estilista llamada Valeria Márquez fue ejecutada en circunstancias casi idénticas en Zapopan, un ataque directo, sin robo, con los agresores huyendo en motocicleta. Los paralelismos eran inquietantes. Ambos eran empresarios jóvenes, activos en redes sociales, con salones de alto perfil y presencia en el mundo del lujo. Ambos fueron asesinados por sicarios en moto, sin que existieran signos de robo o pelea. Incluso las balas eran del mismo calibre. Todo indicaba que no se trataba de coincidencias, sino de un patrón. Frente a esta posibilidad, Harfuch contactó de inmediato a la Fiscalía de Jalisco para compartir información y coordinar esfuerzos. Si existía una red que se dedicaba a extorsionar o eliminar a figuras influyentes del sector belleza y moda, debía ser desmantelada antes de que cobrara más víctimas. Polanco y Zapopan, dos mundos distintos, podrían ser piezas del mismo tablero criminal. La hipótesis de una red criminal interestatal tomó fuerza. Los investigadores descubrieron que los atacantes de Polanco y los de Zapopan habrían recibido pagos desde una misma cuenta vinculada a una empresa fantasma registrada en Tlaquepaque, Jalisco. Una fachada más dentro del entramado del cobro de piso disfrazado de servicios corporativos. Ese hallazgo encendió las alarmas. Harfuch sabía que se trataba de una organización sofisticada, con alcance nacional y un mensaje claro: nadie está fuera de su radar. Mientras la investigación seguía su curso, las calles de Polanco recuperaban lentamente su rutina. Los salones de belleza reabrieron con discreción, pero con miedo. Algunos empresarios reforzaron la seguridad privada, otros, directamente, abandonaron sus locales. El asesinato de Miguel había dejado una herida profunda en el corazón de la capital, una herida que ni las luces ni el lujo podían ocultar. Sin embargo, detrás del aparente silencio, la cacería continuaba. Los equipos de la Fuerza Jaguar interceptaron una conversación clave entre dos hombres que mencionaban el encargo de Molière, refiriéndose al ataque contra el estilista. Las voces fueron trianguladas y, en cuestión de horas, se ubicó un domicilio en la alcaldía Iztapalapa. Ahí se preparó un operativo nocturno. A las 3 de la mañana, unidades encubiertas rodearon el inmueble. Los sospechosos intentaron huir, pero fueron interceptados antes de alcanzar la azotea. En el lugar se aseguraron armas cortas, motocicletas sin placas, chalecos antibalas y documentos falsos. Uno de los detenidos, identificado como El Flaco, confesó haber participado en la ejecución y reveló el nombre de quien los había contratado, un empresario con antecedentes por lavado de dinero y vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. La revelación fue un golpe directo al corazón de la estructura criminal. Por primera vez, se establecía un vínculo tangible entre el asesinato de Miguel de la Mora y un financiamiento proveniente del crimen organizado. Harfuch, al ser informado, ordenó una acción inmediata: rastrear todas las empresas y propiedades asociadas al sospechoso. En menos de 48 horas, se realizaron 4 cateos simultáneos en la Ciudad de México y el Estado de México. Los resultados fueron demoledores. Se incautaron vehículos de lujo, armas, equipos de comunicación encriptada y registros de transferencias internacionales. Los documentos hallados confirmaron que la red criminal no solo extorsionaba a empresarios, sino que también lavaba dinero mediante franquicias de belleza y tiendas de lujo. El mismo modelo que había intentado replicar en Polanco con Miguel como blanco. Pero más allá de los nombres, Harfuch entendió algo más profundo: la ejecución de Mickey Herr no fue un crimen pasional ni un ajuste de cuentas común. Fue un mensaje. Un intento del crimen organizado por demostrar poder en los lugares donde el éxito y la imagen son símbolos de libertad. Y ese mensaje debía ser respondido con contundencia. Bajo su mando, la operación se extendió a otras zonas comerciales de alto perfil. La Fuerza Jaguar intensificó la vigilancia en plazas, boutiques y centros de belleza de lujo. Se desplegaron agentes de inteligencia para identificar patrones similares y proteger a empresarios que ya habían recibido amenazas. En menos de un mes, 3 extorsionadores fueron capturados y presentados ante la justicia. La captura de estos responsables marcó un punto de inflexión.
Harfuch presentó los resultados ante la prensa con una declaración breve pero poderosa: en esta ciudad, la belleza no será blanco del miedo. Y el talento no volverá a pagar con su vida por negarse a la extorsión. Su mensaje se volvió viral en cuestión de horas. Cientos de artistas, empresarios e influencers compartieron la frase en redes sociales como símbolo de resistencia y esperanza. La tragedia de Miguel, aunque irreparable, había encendido un cambio. Sin embargo, Harfuch sabía que la lucha apenas comenzaba. En los pasillos del C5, los mapas seguían marcando puntos rojos en distintas partes del país. El crimen organizado se adaptaba, mutaba y buscaba nuevos rostros para infiltrar su control económico. Pero él también había cambiado. Cada caso, cada víctima, cada operativo exitoso reforzaba su convicción: la justicia no se decreta, se construye con hechos. Hoy, el Salón Mickey Her sigue cerrado, pero su memoria vive entre quienes lo conocieron. Un recordatorio de que el brillo del éxito puede ser efímero cuando la violencia acecha en las sombras. Y al mismo tiempo, un símbolo de la resistencia de una ciudad que no se rinde. Porque mientras haya líderes dispuestos a enfrentar al crimen con inteligencia, estrategia y humanidad, la esperanza sigue viva. En una metrópoli donde la moda, el arte y la ambición se cruzan con la oscuridad, la justicia aún tiene voz, y esa voz, una vez más, se llama Omar García Harfuch.